lumbalgia. Definición: dolor en la región posterior de la espalda, en la región posterior baja de la espalda. Esa es la definición, digamos, simple, porque hay varias definiciones que son mucho más complejas. Se puede decir que más o menos todas las personas adultas en algún momento de su vida, ya sea en la edad laboral o en la tercera edad, en algún momento van a tener lumbalgia. De cualquier manera, hagamos de cuenta que ustedes no tienen ahora, probablemente dentro de 20, 30 años no van a tener, seguro. Eso es inevitable. Algunos dicen, los autores, que 80, 85, 90% van a tener algún episodio de dolor lumbar. Pero el dolor lumbar, cuando se refieren a esto, en general se refieren a qué? A la edad laboral, entre lo que es 20 y 55, 60 años. Algunos dicen que desde a partir de los 15 años. Pues es ahí donde generalmente se presentan las lumbalgias. Ahora, esto en general, eso se presenta en personas que trabajan, ¿no es cierto? Y el dolor lumbar es una de las causas de incapacidad laboral o de bajas médicas, ¿no? Algunos días durante su actividad laboral semanal o mensual o anual. Y las estadísticas indican que hasta un 40% de los trabajadores, ¿no es cierto?, tienen baja médica por lumbalgia. Fíjense ustedes. Y esto hace que, ¿no es cierto?, a los empresarios económicamente, ¿no es cierto?, les baja hasta un 50%. ¿Eso qué significa? Que si un paciente tiene, un trabajador tiene baja médica desde 100 días, tiene 40 o 50 días, ¿no es cierto?, el rendimiento laboral de los productores disminuye, para que no disminuye, ¿qué hace? Agarrar a otro trabajador. Entonces, ¿eso qué significa? Duplica, digamos, el costo en cuanto a inversión en sueldos, ¿no es cierto? Además, ¿no es cierto?, una serie de cosas que los pacientes a veces empiezan a hacer, tipo de demandas y jubilaciones prematuras y todo eso, y eso es un problema. Pero bueno, lo que a nosotros nos interesa es esto. La gran mayoría, por no decir todos, es autorresolutivo. O sea, una lumbalgia común se cura con o sin tratamiento. Una lumbalgia después, una pequeña molestia en la espalda, muchas veces no necesitamos tomar nada. A veces sí, nos automedicamos, todos nos automedicamos. Tomamos algún analgésico, algún antiinflamatorio, o simplemente masajes, parches caseros que hacen que mejore rápidamente el dolor lumbar, pero en general estos pacientes, ¿no es cierto?, se van a curar solos en el lapso de ¿qué? De 2 semanas a un mes, 2 meses. El 90%, hasta los 2 meses, se resuelve espontáneamente. O sea que solo el 1.5% va a tener ¿qué cosa? Irradiación hacia los miembros inferiores. Cuando pasa eso, pues esta lumbalgia pasa a ser una lumbosillalgia, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las causas de la fisiopatología que van a provocar dolor? Lesiones musculotendinosas, cambios degenerativos, hernias de disco, escoliosis, listesis, canal estrecho, enfermedades sistémicas y enfermedades visuales. Todo esto en general provoca ¿qué cosa? Una lumbalgia. Cuando nosotros vemos un paciente que tiene el diagnóstico de lumbalgia, ¿no es cierto?, y hacemos los estudios, vamos a ver que a veces encontramos este estudio que no tiene nada, pero el paciente tiene lumbalgia. O a veces buscamos si tiene un pequeño bombamiento discal medial que va a provocar lumbalgia, probablemente sí, porque no compromete las raíces. Pero cuando es lateral, sí, va a tener una
lumbosidalgia. Entonces, cuando nosotros hablamos de lumbalgia, la gran mayoría siempre dice lumbalgia es sinónimo de qué? De hernia de disco. Y no es así, no es así. Aún villadiano, digamos, a veces no quiere. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos esta imagen, el paciente tiene lumbalgia, no tiene nada. Probablemente sí tenga, pero no tiene, digamos, un compromiso radicular. ¿Qué puede tener? No sé, escoliosis, infecciones, una infección urinaria, una infección visceral, puede tener cualquier de esas enfermedades que, ¿no es cierto?, no tienen ninguna relación esta imagen con la clínica del paciente. Por eso dice que existe una débil, ¿no es cierto?, asociación entre los síntomas y las imágenes y los hallazgos patológicos en un paciente que tiene una lumbalgia, ¿no es cierto? Y cuando pasa eso, en general, todos presumimos, ¿no es cierto?, dicen, es una inflamación, doctor, ¿qué es lo que tengo? Doctora, ¿qué tengo? Y tiene un proceso inflamatorio muscular o articular tendinoso. Entonces, una lumbalgia musculotendinoso o mecanopostural que llaman, ¿no es cierto? Y obviamente, ¿no es cierto?, un paciente que tiene lumbalgia probablemente sí va a tener algún problema, digamos, en su columna. Pero hay pacientes o personas, ¿no es cierto?, que no tienen ninguna clínica, no tienen lumbalgia, no tienen nada, pero ¿qué pasa? Le hacemos un estudio, ¿no es cierto?, de rastreo, como si tuviera un gran porcentaje para tener alguna patología en la columna. Aplastamiento discal, deshidratación, una discopatía. Entonces, ¿pero tiene dolor? No. Es un hallazgo. Entonces, por eso que uno tiene que poner siempre en balance este tipo de cosas cuando ve una imagen, ¿no es cierto?, de un paciente que no tiene nada, es un hallazgo, o cuando un paciente tiene síntomas y no encuentra nada. Ahora, cuando vemos este tipo de imagen que es grave, una exclusión de disco, ¿no es cierto?, estos pacientes sí van a tener sintomatología. ¿Por qué? Porque está tomando, comprimiendo la raíz y el foramen que va a comprimir la raíz. Estos pacientes van a tener una lumbosidalgia evidente, demostrable por resonancia. Entonces, estos pacientes son un porcentaje bajo, el 1%, 1.5%, ¿no es cierto?, no más de todas las lumbalgias. ¿Por qué? Porque estas lumbalgias en principio inician con lumbalgia y después son, ¿no es cierto?, lumbosialgias que ya prácticamente salen del marco de lumbalgias. Entonces, fíjense, solamente el 2% requiere tratamiento clínico, el resto no. El resto no, ¿no es cierto? Algunos van a tener fractura, aplastamiento vertebral, algunos van a tener espondilolistesis, algunos infecciones, ¿no es cierto? Algunos van a tener metástasis por cáncer primario, ¿no? Y la famosa espondilitis anquilopoyética, que es el 0,3%, y las infecciones, las espondilolisitis, es totalmente bajo, el 0,01%, ¿no es cierto? Aunque algunas veces vemos un poco más, pero es raro. Cuando yo veo esta imagen en tomografía o en resonancia o en una radiografía, considerar es sinónimo de infección, siempre. Y normalmente las plataformas tienen que ser así, regulares, no irregulares. Pues yo tengo que pensar que si esto veo así, es una infección. Ahora, si yo veo esta imagen, es una hernia de disco que está comprimiendo seguramente unas raíces, ¿no es cierto? A veces las hernias de disco son hernias que es lo que van a provocar simplemente lumbalgias, porque no comprometen las raíces, ¿no es cierto? Entonces, fíjense ustedes, el 80%, ¿no es cierto?, de los pacientes que tienen lumbalgia no encontramos nada que llamamos lumbalgias inespecíficas, lumbalgias, digamos, posturales, lumbalgias de esfuerzo, llámenle cualquier denominativo, pero
en general estos pacientes van a resolverse solos, son autorresolutivos en el lapso de 2 semanas a 2 meses. Cuando existe y vemos este tipo de cosas, ¿no es cierto?, a veces el paciente no quiere criticar. No quiere criticar, ¿por qué? Porque no compromete las raíces, tampoco desplaza el sacro rural. Entonces el paciente no va a tener síntomas. O probablemente en algún momento sí, pero lo mismo es autorresolutivo, no mejora nada. Esto lo vamos a pasar y vamos a ver esto. ¿Cómo evaluamos al paciente? Normalmente, tenemos que tomar en cuenta todo eso que hablamos cuando un paciente tiene una lumbalgia. Entonces, vemos qué cosa. Un paciente con lumbalgia y hacemos un estudio. ¿Qué vemos esto? Entonces, esto es un tumor. Con seguridad está comprimiendo esta raíz y la otra base. ¿No es cierto? Entonces, este paciente, ¿no es cierto?, va a tener seguramente dolor radicular, dolor de lumbalgia, ¿no es cierto? Y seguramente vamos a ver los dermatomas correspondientes a donde corresponde. Entonces, estos pacientes que van a tener eso, ¿no es cierto?, tenemos que buscar la causa. Si esto es una metástasis, primaria del nervio periférico o de estructuras, digamos, del músculo, ¿no es cierto? Entonces uno tiene que ponerse a buscar, obviamente, tiene que tomar en cuenta todos los signos y síntomas que refiere nuestro paciente. Cuando nosotros pensamos una enfermedad sistémica, ¿no es cierto?, ¿en qué tenemos que pensar cuando un paciente tiene una lumbalgia? Probablemente un cáncer primario, ¿no es cierto?, cáncer de mama, de pulmón, ¿no es cierto?, próstata, tiroides, etc., que nos van a dar metástasis, ¿no es cierto? A veces pacientes con defensas bajas que nos van a dar esto, las espondilodicitis, Entonces nosotros cuando vemos una imagen de esta característica en resonancia, con seguridad esto es una infección con absceso, ¿no es cierto?, dentro del canal. Ahora, ¿cuál es la clínica de estos pacientes? No mejoran el reposo y aumentan en la noche. Entonces, cuando yo veo un paciente que tiene dolor durante el día, no mejora con los analgésicos y en la noche aumenta más con el reposo, yo tengo que pensar que es una compresión permanente que está provocando ¿qué cosa? Una alteración en las estructuras de la columna. Ahora, si yo tengo esta infección, probablemente sí, vamos a ver, probablemente tenga fiebre, alguna otra cosa más, pero en esto, ¿no es cierto?, por ahí va a lesionar ¿qué cosa? El músculo de los psoas, ¿no es cierto?, va a provocar por ahí algún absceso o va a afectar las articulaciones facetarias, que también van a provocar dolor. Por eso está pasando ninguna raíz. Bueno, el paciente va a tener lumbalgia, ¿no es cierto? Entonces uno tiene que ponerse a pensar en todas estas cosas cuando vemos que el paciente tiene una lumbalgia. Ahora, cuando yo pienso en una enfermedad sistémica, en general, en la gran mayoría, mayores de 50 años, cáncer previo, pero tratamiento sin respuesta a los analgésicos durante un mes, que no mejora con el reposo en la cama y el dolor siempre es constante, 1 mes, 2 meses, 3 meses, porque va por todos los médicos y nadie le da, digamos, el diagnóstico, y cuando le hacen la resonancia a veces encontramos esto, una metástasis en toda la columna. Entonces, esto es lo que va a provocar dolor lumbar, probablemente dolor dorsal, ¿no
es cierto? Pero el paciente lo que más manifiesta es dolor lumbar. Ahora, cuando yo veo que hay una infección, pongámosle, infección urinaria, el paciente ¿qué va a tener? Una lumbalgia, ¿no es cierto? Una lumbalgia. Y esto generalmente se presenta en los pacientes de la tercera edad, con las personas fundamentalmente las mujeres. ¿Por qué se presenta infección urinaria a repetición en las mujeres de la tercera edad? ¿Qué es más corto? Los dedos laborales. Primero los dedos. Segundo. La distancia que hay entre las y ¿Cómo? que por anatomía nosotras tenemos más cerca el ano hacia la vagina y por la higiene pues. Bien. Otra cosa. Sí, las mujeres en las que se altera el pH, ¿no es cierto? Pero hay otra causa. No ir El descenso del tejido por fosfatos, ¿no es cierto? Esa es la primera causa. Los otros también, pero el descenso hace que tengan infecciones urinarias de repetición, inclusive tienen incontinencia, ¿no es cierto? Por eso cuando tienen ese tipo de cosas, ¿qué les sugiere? ¿No es cierto? Suspensión, ¿no es cierto? De la vejiga para evitar este tipo de cosas. Pues fíjense, tenemos que pensar en dos cosas, obviamente que eso es en las personas de la tercera edad, en los jóvenes, ¿no es cierto? En general se presenta más en los pacientes de la calle, los drogadictos, los que se pichan, se drogan, ¿no es cierto? En general son susceptibles a tener este tipo de cosas o tienen alguna infección en la piel que no se cura. Los problemas no tienen con seguridad van a llegar a tener este tipo de cosas. Pero no es cualquier infección. Supongamos que ustedes tienen una infección por una semana, probablemente no tengan infecciones urinarias, porque sus defensas están bien. Entonces, estos pacientes son aquellos pacientes que tienen defensas bajas. Y esto un poco vieron más que todos ustedes están llevando, digamos, infectología, o si llevaron el VIH, estos pacientes que tenían el VIH con defensas bajas rápidamente hacían las infecciones urinarias, ¿no es cierto? Como enfermedad agregada. Entonces, este tipo de pacientes sí van a tener, ¿no es cierto?, infecciones urinarias que provocan una lumbalgia. Pero clínicamente, ¿cómo nos damos cuenta? El paciente va por dolor lumbar, una lumbalgia. ¿Cómo nos damos cuenta? ¿Sí? ¿Qué otra cosa? Sí, la poliuria, la disuria, digamos, sí. Pero ¿qué cosa? Hay algo que nos dice, esto es la percusión. Eso es lo que nadie hace cuando un paciente va con un lumbalgia. Nadie hace eso. No, doctor, me duele mi espalda, a veces me duele acá, y lo primero que ustedes les preguntan es, ¿les daña al pie? Sí, el paciente dice cualquier cosa a veces. Entonces, claro, es una liposueltante, hernia de disco. ¿Te hicieron algún examen? No. ¿Hicieron la percusión? No. Entonces, es importante ese tipo de cosas para distinguir una enfermedad. Tenemos que hacer la percusión. No tiene percusión, no tiene infección urinaria y buscamos otra cosa, ¿no es cierto? Pero aparte de eso, probablemente hay que preguntar si tiene fiebre, si tiene disuria, por la que no los dicen ustedes, ¿no es cierto? Pero nosotros tenemos que corroborar, tenemos que estar seguros de que
paciente lo que nos dice es verdad. ¿Y cómo confirmamos? ¿No es cierto? Entonces, en los pacientes viejitos, ¿no es cierto?, en general, van a tener lumbalgias, pero, ¿no es cierto?, esto, ¿en qué pacientes? Mayores de 50 años en las mujeres, mayores de 70 años en los varones, en general es por trauma, caída en su propia altura, se resbalan, se caen, se golpean la espalda, están bajando las escaleras, se resbalan y empiezan a caer por las escaleras, están en el piso mojado, se resbalan, caen, ¿no es cierto? O se tropiezan en la calle, caen. Entonces, hay muchas causas de por qué puede tener un trauma lumbar. Entonces, el paciente tiene dolor, una semana, 2 semanas, no mejora, 3 semanas, no mejora. Se va a la cama al reposo y en la cama mejora el paciente. Entonces, pero tiene lumbalgia. ¿No es cierto? Le hacemos una radiografía y vemos esto. Entonces, ¿en qué pacientes? Pacientes mayores de 70 años, varones, mujeres 50, trauma, y en las personas que usan corticoide a largo plazo. ¿Y cuáles son las enfermedades que obligan a usar corticoide? Enfermedades autoinmunes. ¿Qué más? ¿No? No, que traumáticas. ¿Cómo? Más específico, en reumatología hay un montón de que no se usan. La artritis reumatoidea, ¿qué otra cosa? Sí, otra cosa. Lupus. ¿No es cierto? De todos los pacientes que van a usar constantemente, ¿no es cierto?, corticoides a largo plazo, entonces van haciendo osteoporosis con el tiempo. Entonces estos pacientes, aún siendo jóvenes, se caen y hacen esto. ¿No es cierto? Ahora, en conclusión, los pacientes con lumbalgia van a mejorar siempre con el reposo, que genera la gran mayoría. ¿No es cierto? Cuando mejoran, entonces hay menos probabilidad de pensar que este paciente tenga alguna enfermedad sistémica o alguna cosa, y más si la persona es joven. ¿No es cierto? Ahora, si yo veo que un paciente es joven y tiene lumbalgia, no voy a pensar en cáncer ni nada de cosas, sino que tiene más de 50 años, probablemente sí, tengo que ser especial, aunque no tenga el diagnóstico de cáncer, yo tengo que pensar la probabilidad, ¿no es cierto?, de que sí tenga eso, sea una metástasis o tenga, digamos, si tomó bastante tiempo corticoides, una osteoporosis, ¿no es cierto? Eso fundamentalmente en las mujeres, y en los varones pasa lo mismo, ¿no es cierto? Tengo que pensar que, ¿no es cierto?, tenga algún cáncer de próstata, pulmón, etc., que no está diagnosticado, ¿no es cierto?, y que puede tener este tipo de cosas. Fíjense ustedes, lumbalgia más antecedentes de UCA. En general tenemos que pensar siempre en una metástasis. Cuando un paciente entra en emergencia, ¿no es cierto?, o se interna un paciente que tiene una lumbalgia, ¿no?, desde el laboratorio los soldados preguntan, el paciente nos dice: doctor, pero tengo también presión alta, tengo diabetes, tengo, no sé, problemas de tiroides, y hace 6 años me operaron de cáncer de mama. Y lo más probable es que tengo que pensar que tenga una metástasis. No me preocupa la presión arterial, no me preocupa la diabetes, no me preocupa, ¿no es cierto?, el problema de la tiroides, porque, ¿no es cierto?, el que más frecuentemente va a dar metástasis es cáncer de mama, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que tenemos que siempre pensar, lumbar demasiado, sinónimo de metástasis, siempre.
siempre, ¿no es cierto? Ahora, tengo una lumbalgia más fiebre, ¿qué tengo que pensar? Una espondilodicitis o una infección plurinaria, ¿no es cierto? La fiebre directamente nos lleva para ese lado. Pacientes con tratamientos con corticoides o mayores de 70 años y caída, tengo que pensar en fractura, ligamento vertebral, ¿no es cierto? Pues fíjense ustedes cómo determinado grupo de síntomas nos va dirigiendo a una determinada enfermedad. El tema es que tenemos que empezar a diferenciar lo que nos dicen los síntomas, ¿no es cierto?, los signos, para encasillarlos en una determinada enfermedad. Ahora, puede haber confusión neurológico, sí, cuando el paciente tiene una exageración hacia el miembro inferior por excitación de qué? De el nervio ciático, ¿no es cierto? Entonces el paciente que va a tener un dolor, una alteración de la sensibilidad, y si no mejora, alteración motora. Puede tener alteración de los esfínteres, alteración de los reflejos, sí. ¿Cuándo? Dijimos que cuando el paciente puede tener lo que llamamos el síndrome de cola de caballo o cauda de quina, ¿no es cierto? Cauda de quina. Entonces, la causa más frecuente, digamos, que tiene un compromiso neurológico radicular es una hernia de disco en el mayor porcentaje. Entonces, la ciática se tiene la lesión de las raíces. Entonces, ahí sí ya, entonces entramos a lo que es hernias de disco, ya no una lumbalgia pura. Y para confirmar, hacemos qué cosa? La maniobra de la segue maniobra el paciente de cúbito dorsal, levantamos el pie y a partir de los 30 grados empieza a tener dolor lumbar que irradia el miembro inferior hasta el pie. No solamente dolor lumbar, sino tiene que irradiar. Ahora, si yo veo que esto, ¿no es cierto?, no es convincente, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que hago? La maniobra de Braga. ¿Qué consiste la maniobra de Braga? Flexionar el pie cuando está levantado. Entonces, estimulamos, ¿no es cierto?, la compresión, excitación del nervio. Y fíjense ustedes, cuando hablamos de compromiso neurológico, el 98% de las hernias de disco se van a presentar ¿dónde? En L4-L5 y L5-S1, en ese orden, siempre. Por eso que cuando nosotros en la consulta vienen con lumbalgia, ¿qué es lo que nos interesa revisar? Esa parte. Hay que enfocarnos en esa parte. ¿Para qué? Para justamente buscar, porque arriba es muy raro encontrar hernia de disco. No digo que no se encuentre, se puede encontrar, pero es muy raro. Entonces tenemos que buscar L4, L5, L5, S1. Cuando yo veo L5, S1 grande, destruido, tengo que pensar en qué? En un síndrome de cola de caballo. Síndrome de cola de caballo que cuando pasa eso, ¿no es cierto?, es una emergencia quirúrgica. ¿Por qué? Porque el paciente va a tener alteración de los esfínteres, ¿no es cierto? Además, anestesia en silla de montar, ¿no es cierto? Y si no lo operamos rápidamente, el paciente puede quedar con lesión de los esfínteres. Entonces, cuando yo veo esto, tengo que hacer qué cosa. Los dermatomas. Los dermatomas de L4, L5, L5, S1. Entonces, tengo que buscar qué cosa. El famoso la serie de un lado y del otro. Tengo que buscar la ciática, que va a haber una disminución de la dorsiflexión del pie en L4, L5 y dorsiflexión del dedo gordo, ¿no es cierto?, en L5, S1. Va a haber disminución de los reflejos aquí, está aquí viendo, sí, L5, S1 y el reflejo rotuliano, y en general es L4. Va a haber alteración de la sensibilidad, ¿no es cierto?, sí.
Entonces, para eso tenemos que saber los dermatomas. Los dermatomas. ¿Cuáles son los dermatomas? ¿Cuáles son los dermatomas? Desde C3 a S5. ¿Cuáles son? ¿A qué se C3, ¿dónde? C3, ¿dónde? Cara lateral del cuello, porque C2 es la región occipital, ¿no es cierto? C1 no existe. C4, región supraclavicular. C5, región supraclavicular, hombro, acaparático. Mitad interna del brazo y antebrazo y termina en la muñeca. C6, lateral brazo, antebrazo y termina en el dedo tejo, parte del índice. C7, la mitad posterior del brazo, antebrazo, en el dedo medio. C8, mitad posterior, ¿no es cierto? Interna, y termina en el dedo anular y meñique. T1, mitad interna, abrazo, antebrazo y termina junto con el C5. La muñeca. ¿No es cierto? T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8 son los espacios intercostales. Nuestras referencias T4, los personas. T7, el cesifoides. T9 es el borde costado. T10, ombligo. T12 es sínfisis del rubis y cresta ilíaca anterior. ¿No es cierto? L1, inguinal. L2, tercio superior del uno que va de arriba para abajo, de afuera para adentro. L3, tercio medio en misma dirección, de arriba para abajo, de afuera para adentro. L4 es tercio inferior del muslo que va misma dirección de arriba para abajo, de afuera para adentro, pasa por la rodilla y se localiza en la cara interna de la pierna y el maléolo interno. S5 es la cara externa de la pierna, el dorso del pie, terminando primero el tejo. S1 es la parte posterior, mitad externa del muslo y la pierna, el talón de borde del pie. S2 es mitad interna, misma dirección de la pierna, en la parte posterior, muslo y pierna, y termina en el glúteo. S3, S4 y S5 es región perianal. ¿No es cierto? Tenemos que saber de memoria eso para entender lo que es, digamos, las lumbalgias y el trauma, los niveles sensibles. Eso tienen que saberlo. Es como el glasgo. El glasgo tiene que saber. No lo sabe, es un problema. Bien. Seguimos avanzando. Entonces, hablamos de esto, ¿no? Cuando tenemos actividad urinaria, sensibilidad voluntad, todo esto, tenemos que hablar del síndrome de cola de caballo, ¿no es cierto? Y siempre tenemos que enfocarnos en el examen físico del L4, el L5 y el L5S. Bien, tenemos caída de disco, compresión acá, seguramente este paciente va a tener una lumbociatalgia izquierda, ¿no es cierto? Puede haber trastornos psicológicos, sí. Hay gente que, digamos, sin tener nada, hace todas las maniobras para tenerlo. ¿Por qué? Porque generalmente no está contento con el trabajo, tiene problemas con el jefe, no quiere trabajar, simula tener una lumbociatalgia, ¿no es cierto? A veces son pacientes con actividad sedentaria, no hacen ningún tipo de actividad, son fumadores, a veces son consumen bastante, digamos, alcohol, tienen problemas de trastornos psicológicos, psiquiátricos, ansiedad, depresión, problemas económicos, problemas familiares, que hacen que somaticen la enfermedad y obviamente aprovechan eso para tener, digamos, algún rédito y tener alguna baja, no trabajar, ¿no es cierto? O simplemente, ¿no es cierto? Estos pacientes no quieren trabajar y quieren ganar de la nada, digamos, su sueldo. Entonces van a ver en todas partes del mundo existe este tipo de pacientes que uno tiene que darse cuenta de por qué, digamos, estos pacientes tienen este tipo
tipo de cosas. Y en general nos damos cuenta y ¿qué hacemos? Hay que conectarnos con el psicólogo y a veces con el psiquiatra, ¿no es cierto? En los exámenes complementarios, ¿no es cierto? Cuando es solamente una lumbalgia común y corriente, no es necesario hacer ningún estudio porque es autorresolutivo. Ahora, cuando, ¿no es cierto?, existe, ¿no es cierto?, estos pacientes que tienen síntomas, pero dicen, aparte de eso, no mejoro en la noche, tengo fiebre, o antecedentes de consumir corticoides, todo eso, solo ahí tenemos que hacer una radiografía en principio. Podemos buscar, digamos, problemas infecciosos haciendo, digamos, un análisis de sangre, sí, ¿no es cierto? La radiografía obviamente nos va a ayudar qué cosa, desplazamientos como las anestesias, ¿no es cierto? Y obviamente después de todo eso, seguramente vamos a complementar con una tomografía para ver la parte ósea y para ver las estructuras blandas, una resonancia, ¿no es cierto? Entonces, fíjense ustedes, ¿en qué pacientes vamos a pedir exámenes de rayos X? Mayores de 50 años, los que tienen fiebre, trauma, uso de corticoides, uso de hombros, todo esto que hablamos, ¿no es cierto? Después podemos pasar a la tomografía de resonancia, sí, encontramos algo en los estudios previos, y a veces tenemos que buscar pedir un electromiograma cuando no está claro nuestro diagnóstico o dudamos de alguna cosa o lo que encontramos no coincide con lo que tiene el paciente. Entonces buscamos para qué. Las famosas neuropatías o las famosas neuropatías, ejemplo, neuropatías diabéticas o las neuropatías degenerativas por otro tipo de enfermedades que nos confirman que sí tienen una lesión degenerativa y a veces hay que tomar una biopsia del nervio y músculo, ¿no es cierto? Entonces acá nos va a mostrar qué cosa, informar las raíces comprometidas para ver y nos dice si es algo crónico o algo no. Cuando nos dice crónico, debemos tener el informe de lesión neurogénica sin denervación actual o con denervación actual. Denervación actual, estamos pensando que es alguno que en este momento se está lesionando esa raíz. Si es sin denervación, pero lesión crónica, tuvo antes esa lesión y actualmente no tiene nada, ¿no es cierto? Que obviamente recuerden ustedes que cuando hablamos de lumbalgia siempre, ¿no es cierto?, piensen que no es una hernia, es lo mejor, porque yo veo estudiantes de otras universidades no tienen idea de lo que es lumbalgia. Y yo les pregunto si avanzaron en el tema lumbalgias. Nunca llegaron. Les pregunto cuántos temas avanzaron en el semestre. ¿Sabes qué me dijeron? Algunos dijeron 4 temas, algunos 6, algunos 8, algunos 12. Entonces llevan 30. Tienen suerte. Porque eso les sirve de base para enfrentarse como médicos. Yo les pregunto que, a ver, algunos ya estudiamos seguramente, ¿qué es un dermatoma? ¿Qué es un dermatoma? ¿Qué es una metámera? No saben. Dermatoma ya se puede decir que es un segmento de la piel inervado por una raíz periférica y la metámera es un segmento de la médula por donde nace una raíz periférica. Esos son los conceptos resumidos. Pero por lo menos tienen idea de qué estamos hablando. Por cosas piensan que es una metámera, nunca escuché en mi vida. Pues fíjense ustedes, ellos tienen la ventaja de tener todo eso como herramienta de trabajo. Aprovechen, estudien, porque esto que estamos haciendo lo van a poner en práctica cuando estén trabajando como médicos. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Nada. ¿Quedó claro? Bien.